Te cuento que acabo de terminar de desayunar con este deliciosísimo chocolate que acabamos de hacer. Y te voy a decir de las cosas que más disfruto y es quedarme con ese saborcito en la boca un buen rato y evocar esos buenos momentos de aquellos tiempos que te contaba de las chocolatadas con parva, en los tiempos de mi abuela, en los tiempos que eran tan diferentes a estos tiempos de hoy en día. Y quiero hacer este vídeo evocando un poco esas costumbres porque estamos ante una realidad donde cada vez nos volvemos más virtuales y cuanto más ahora con el tema del confinamiento, con el tema de las restricciones eh, para conservar distancia entre los unos y los otros, el no tener este contacto físico, corporal, de abrazarnos, de expresarnos nuestro afecto, de mirarnos cara a cara. Eh, Créeme que sí aprecio muchísimo todas las ventajas que tiene la tecnología a nivel de comunicación, a nivel de información, de educación. También hay que decir que, que hay algo que la tecnología no puede proporcionar y es el calor humano que se siente en el abrazo, en el contacto cara a cara. El otro día te contaba que yo he tenido el privilegio de tener padres jóvenes, eh, pero hay un privilegio que incluso aprovecho muchísimo más. Y es que yo soy criada por mis abuelos desde recién nacida. Por lo tanto, siendo una persona aún joven, yo tengo las tradiciones y las costumbres de mi abuela, de mis abuelos, de cómo se usaba el siglo pasado, porque a mí me ha tocado esta transición de, por haber nacido el siglo pasado, pasar a toda la transición que implicó entrar en este nuevo siglo XXI. Eh, Haber tenido mis hijos tan jóvenes pues me ayudó muchísimo porque la verdad es que ellos hacen parte de esa transición y de esa transformación. Créeme que no es fácil para un niño que ha nacido a partir del año 2000, la tecnología la trae incorporada. Para los que hemos nacido mucho antes del año 2000, por supuesto que no, hemos tenido que aprender, nos hemos tenido que adaptar. Y y yo evoco mucho las tradiciones de mi abuela porque eh, era una mujer de unas cualidades y unas virtudes preciosísimas. Y esto de reunirnos alrededor del chocolate, yo por ejemplo me acuerdo mucho, mi abuela tenía ciertos días de la semana para hacer su visita semanal a unos cuantos familiares, muy pocos porque no hemos sido una familia numerosa. Eh, entonces era ir a hacer la visita a la prima Olga, a su hermano Fabio, y, y ya después cuando mis primeros años de casada, eh, que todavía vivíamos en casas separadas, pues ella tenía un día de la semana para irme a visitar a mí. Y, y siempre hacía parte de la tradición que uno no llegaba con las manos vacías y uno llegaba con la parva y si era de mucha confianza hasta con la bolsa de leche para hacer el chocolate negro como se dice por acá o con leche. Entonces el que llegaba de visita llegaba con la parva es el pan, todo lo que es de panadería, o sea, los pan de bonos o las almojábanas o las roscas de pan de queso, los palitos de queso, bueno, en fin, todo lo que fuera de panadería llegaba en las manos del que llegaba a hacer la visita y el de casa ponía el chocolate y tenía que preguntar si chocolate negro o chocolate con leche. Y alrededor de una taza de chocolate, entonces venía a ponernos al día de todo lo que había transcurrido en la semana,
de las cosas de la familia, de las cosas por venir en la familia, en fin, era todo un tema de adelantar cuaderno, como se dice hoy en día, todo alrededor de una taza de chocolate. En los tiempos de mi abuela se usaba que uno tenía 5 comidas, o sea, estaban, bueno, exceptuando los tragos de por la mañana que eran unos sorbos de café o de chocolate, y se empezaba el día con eso, y entonces venía el desayuno, venía la media mañana, que era algo antes del almuerzo, venía el almuerzo, venía el algo, que es una merienda a mitad de tarde, que bien pudiera ser en casa porque no se había salido, o en la casa donde uno iba a hacer la visita del chocolate parviado. Y venía la comida temprano y a la noche, antes de acostarse, había una merienda. Y generalmente del algo de la media tarde y la merienda de la noche eran siempre con chocolate. Al igual que el desayuno. Mi abuela era una que decía, si el desayuno no es con chocolate, no es desayuno. Y hoy por hoy pues ya tenemos la cocoa instantánea o tenemos muchos instantáneos de muchas cosas, pero realmente es que alrededor de ese chocolate había toda una historia. También tuve la dicha de ya casada batir el chocolate con mi esposo y pues él que en paz descanse, que era de profesión chef, pues le gustaba mucho participar conmigo en la cocina. Y detrás de esta taza de chocolate hay historias sin fin y una frase de cabecera que distinguía siempre el batido en la cocina, donde quiera que estuviera mi esposo, en la sala, en el comedor, en el baño, donde fuera, en el momento en que se batía el chocolate, salía la frase maravillosa, pero ¿cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Y eso le imprimía como un ánimo especial para batir muchísimo más el chocolate. Los halagos alrededor del chocolate, pero cómo te quedó delicioso, pero cómo lo bates de bien. El hecho de que uno se pueda tomar el chocolate hasta el fondo sin que quede residuo en el pocillo es el éxito de la batida y de la hervida. Porque si eso no se hacía bien, eso era lo que mi abuela decía que daba cólico. Tomarse ese residuo sin haber servido bien el chocolate y sin haberse batido bien. Y de hecho, la mayoría de la gente más bien lo dejaba en el pocillo. Este es un chocolate que se toma hasta el residuo de lo bien batido y lo bien hervido que queda. Quería dejar registro de estas cosas bellas del alma para mis hijos, para mi familia y para todo aquel que lo quiera disfrutar. Porque yo me atrevería a decir que lo antioxidante del chocolate es todas esas historias que se tejen alrededor de una taza de chocolate, de una buena conversación, de una buena compañía. Lo orgánico del chocolate es la forma como crecen los sentimientos, las emociones, el amor familiar, la unidad familiar. Y parece muy, muy romántico o tal vez muy del mundo imaginario, pero es cierto. Y tal vez la motivación para hacer este vídeo es para que rescatemos esos valores familiares, esas tradiciones de antaño que hacen que de verdad se conserve la unidad familiar y el amor familiar, y que aún en medio de toda esta modernidad y toda esta tecnología no desvirtuemos esa parte tan importante que se llama calor humano. Calor humano. De eso es de lo que tenemos que reforzar nuestras relaciones en este momento, de calor humano, para que no nos llegue el día, Dios no lo permita, en que de verdad hasta se nos olvide qué es sentir esa calidez de las relaciones interpersonales. Eso no lo quisiera vivir nunca en mi vida. Y bueno, y aprovechamos la tecnología para todo lo demás. Bueno, con mucho cariño.